Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí, perfecto. Eh, Muy buen día. Ahí ya terminaron de venir todos. Bien, profe. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, espero que se unan la última persona. Van a ver que no es la voz de siempre. Tengo la voz un poquito más ronca de lo común, pero no les quería suspender la clase de hoy, independientemente de que estoy en casa, no estoy en el estudio, porque el martes que viene, ya les adelanto, tengo un juicio oral que nos va a un juicio que nos va a coincidir con el horario de cursada. Ese día ya les adelanto, después lo voy a poner por el WhatsApp. Vamos a tener asincrónico, sí, vamos de manera sincrónica. Les voy a mandar el tema que es marginalidad urbana, se los voy a mandar este, por WhatsApp y por una nube, todo el material, clase grabada directamente. ¿Sí? Así que bueno, como sabía que no iba a estar el martes que viene, faltar hoy también y mandárselas de forma sincrónica era mucho. Así que hasta que me dé la voz, les cuento el tema de hoy o les hablo del tema de hoy. Vamos a comenzar así, porque tiene continuidad. Ahora los temas que vamos a ir teniendo van a tener continuidad uno con otro. Les adelanto a aquellos que o aquellas que fue pasada, pidan el tema al tema de hoy y el tema muy atado al tema de la clase que viene y seguramente después de que demos marginalidad urbana, hagamos tipo un trabajito muy sencillo por Google Form, como para ir siguiendo recopilando notas de ustedes conceptuales, no tanto notas numéricas, sino conceptuales, como les venía diciendo. Vamos a empezar. Están poniendo. Bueno, avisen en el grupo que ya estamos adentro. Largamos. El tema de hoy, como les decía, siguiendo el cronograma que ahí hoy a la mañana que lo tienen en el chat, cualquier cosa me lo vuelve, quien no lo tenga me lo pide, el cronograma completo de clases, no de los números de clases que vamos dando, sino el orden de los temas de clases, como si fuera el tema que nos convoca hoy, tiene que ver, esperen que. Esto, sí, computadora. ¿Eh? El tema que vamos a ver hoy tiene que ver con la cuestión de lo que son las nuevas culturas y las exigencias de lo que es el éxito individual y lo que son los estereotipos. Que esto yo les mencionaba en la clase pasada, cuando hablábamos un poco de la temática anterior, que íbamos a ver esta cuestión de los estereotipos, sobre todo el tema de analizar de qué manera naturalmente se empiezan a agrupar o a juntar dentro de una área distintos esquemas de subjetividades eh, por cuestión de afinidad, por cuestión grupal, por cuestión delictual, por cuestión incluso hasta procesal. La semana pasada, que de hecho debe ser así porque tengo la garganta, la semana pasada, el miércoles, que a la mañana hizo 2 grados y al mediodía hacía 35, llovía mucho, me fui a la unidad 8, después estuve el viernes en la unidad 33, y justamente, bueno, me encontré con algunos exalumnos acá y hablaba esta cuestión justamente, cómo uno ve, porque la charla fue muy grupal y realmente había más de 60 80 personas, de población incluso. Y hablamos de esta cuestión, de cómo uno veía que se iban agrupando por afinidades,
o por cuestiones que tenían que ver con lo grupal, y en muchos casos por cuestiones que tenían que ver incluso hasta con propias causas, el estado de avance de sus causas, como si quizás el estereotipo de lo grupal o de la reunión grupal tenía que ver con poder tener un tema en común o un común denominador, como se dice, que es el estado actual de la causa, para ver realmente por oposición si la causa del otro avanza es porque la mía seguramente también va a avanzar. Entonces, muchas veces esa afinidad que tiene que ver con una cuestión nimia, con una cuestión que muchas veces es más querer que lo que es la realidad, empiezan a darse estereotipos, ¿sí? De personalidades, se crean corazas y personalidades distintas que tienen que ver con las nuevas culturas a la que la gente se empieza, producto justamente en el caso que nos ocupa a nosotros hay un montón de factores, pero en el caso que nos ocupa a nosotros tiene que ver justamente con el encierro, donde el factor central de la adaptación o adaptarse a la conducta del otro nos pasa en el trabajo, nos pasa como les debe haber pasado a ustedes, me imagino, a otra, el adaptarse a la vida. Perdón que estoy moviendo mi camarita porque la compu de casa no la tengo seteada, me tengo que ponerla para poder verlos a todos sin reflejo. Desde la pandemia que no daba clases en mi casa. Este, mm, Volviendo, entonces les decía, por ahí en el trabajo de ustedes, cuando se van de una unidad a otra, como que a veces cuesta adaptarse a la norma de trabajo, a las normas de convivencia, a cómo se desarrolla determinada tarea, por más que ustedes la sepan hacer de manera excelente, pero de otra manera. Entonces, desde lo grupal, les va diciendo a ustedes cómo, sin decírselos, se van a tener que ir adaptando. Esa adaptabilidad tiene que ver con las exigencias que muchas veces uno se plantea desde el éxito individual, con lo que son estos estereotipos que están marcados dentro de lo grupal, y la idea de darlo en este contexto, en esta temática en licenciatura, es necesario hacer esta reflexión dentro de lo que es el servicio penitenciario, porque es un tema de gran relevancia, no solo para lo que es el laburo de ustedes, es en el servicio, para lo que hablábamos la clase, de ahí la conexión, que tiene que ver con lo que espera en general, donde para el ámbito penitenciario, en el que se desempeñan en esta labor tan importante que les decía el otro día, que es preparar al que cometió un delito para poder reinsertarse a la sociedad y finalmente no reincida, con herramientas para que justamente no vuelva a recaer en el delito. Entonces, desde este punto de vista, ustedes lo que van a estar formando, y esto es lo que hoy se den cuenta, lo que ustedes están formando en esa persona, en esa subjetividad y al moldarle esa subjetividad al chorro, al preso, al homicida, es una nueva cultura, ¿sí? Lo van a culturizar de alguna manera, moldeando su subjetividad, para que cuando salga una persona distinta de la que entró, desde el punto de vista de su personalidad, desde el punto de vista de su comportamiento, así sea que tengan que anular la personalidad anterior persona traía desde la afuera. ¿Se entiende? Cuando muchas veces uno dice que ciertos comportamientos de uno anula la personalidad del otro. No lo dejas ser, lo tapás, lo pisás, no le permitís que desarrolle todo su potencial. Eso muchas veces se dice en tono peyorativo o en tono malo, y desde el punto de vista de la preparación, de moldearle la personalidad o la subjetividad a alguien, se puede hacer desde el punto de vista laboral consciente, a los fines justamente de anularle la personalidad de tipo abusiva, de tipo exigente o de tipo avasalladora que trae alguien desde el afuera, para que se adapte a las normas de que tienen en el adentro durante el tiempo que dure la condena, durante el tiempo de la progresividad que le tenga que hacer a la pena, y en definitiva,
para que tenga herramientas, para que cuando salga, la personalidad con la que ingresó realmente la haya dejado adentro de la cárcel. Entonces, una de las cosas que vamos a hablar es el tema de lectura y lo que son muchas veces las exigencias del éxito individual, ¿no? Eh, Relacionándola con esto de los estereotipos y sobre todo cómo estos elementos se engarzan, se enganchan, se interlazan de tal manera que al ser uno solo impactan en el ejercicio profesional de ustedes, en las diferentes jerarquías que tengan y en, las diferencias laborales que tengan. Me refiero en las oficinas donde trabajen o la diferenciación entre la oficina y una unidad penitenciaria. Lo cierto es que esto impacta cualquier jerarquía del sistema penitenciario, ¿no? La nueva cultura y la exigencia del éxito individual es un tema, muchos autores, ahora los vamos a ir mencionando, sobre todo el que más impacta es lo que plantea Michel Foucault, tiene que ver con la cultura contemporánea. Si hoy lo que nosotros vemos dentro de las unidades penitenciarias para los que somos de afuera, ¿no? Para que los que hacemos un estudio introspectivo desde el afuera, cómo vemos la cárcel hacia adentro, y aquellos que trabajamos en el adentro de las cárceles como para analizar todas estas cuestiones, vemos que esta cultura contemporánea, quizás carcelaria, está marcada por lo que es un fuerte énfasis en el éxito individual, ¿no? Y no deja de pasar lo mismo en el afuera o en la sociedad en general, pero en particular el fenómeno este está impulsado por cuestiones que tienen muchas veces con la comunicación, con las redes sociales, con lo que plantea las redes de comunicación o por la televisión, la radio, las publicidades. Eh, Fíjense que, por ejemplo, siempre traigo a colación, no sé si recuerdan esas publicidades en donde, por ejemplo, se lo mostraba a Ricardo Darín haciendo una publicidad de cigarrillos, ¿no? Después se prohibieron las publicidades en televisión y un montón de cuestiones. Como marcando que el éxito de la persona era aquella que fumaba determinada marca de cigarrillos, que es en definitiva la estructura comercial eh, o de marketing que intenta hacer la Coca-Cola o cualquiera de estas bebidas gaseosas, de que si sos feliz, que vas a ser feliz tomándolas, ¿no? Bueno, el éxito individual, el éxito, la felicidad, tienen que ver con cuestiones que muchas veces, pautadas como un fenómeno, ¿no? Se los impulsa desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, plantea esto que les hablaba de el éxito medido principalmente por lo que es esto que hablamos la otra vez, el ser por lo que tengo, ¿no? El de los logros materiales, el reconocimiento social, la visibilidad pública, esto eh, de por ahí tener determinada marca, determinada eh, vestimenta comprada de lugar, el tener el acceso a, a distinta o nivel económico, aún no teniéndolo. Cuántas personas vemos que por ahí podemos comprender, coincidir, que pueden no tener quizás un reloj de determinada marca, para no spoilear, que sale un promedio de 17.000 dólares? Sin embargo, lo vemos en la calle con un reloj de similares características, comprado en algún lugar donde haya una réplica, mucho posible, y nosotros por ahí o nos damos cuenta que realmente no condice una cuestión de prejuicio que personas de bajos recursos pueden en su mano un reloj que sale. No digo que no pueda ser, digo que muchas de las veces eso es una réplica
y la persona lo usa simplemente para pertenecer, para aparentar o para ser, porque el usarlo significa darle el placer de decir pertenezco al grupo de gente o al estereotipo de gente. Sociológicamente hablando, ese comportamiento habla de competencia y comparación, justamente, porque lo que se analiza socioculturalmente tiene que ver con la cuestión de que ese logro material, ese reconocimiento, esa visibilidad pública, los tres como un paradigma, consecuencias, consecuencias que ya a esta altura se hacen visibles como lógicas. La principal es la competencia y la comparación. Es decir, en la sociedad actual existe la constante comparación con el otro. Y esto en la cárcel lo vemos constantemente. eh, la posibilidad de ser un universitario distinto del que no es universitario, aún entre el universitario, la diferenciación con el que está estudiando la ley 25 y aún el que está estudiando la ley 25 con el que está terminando la escuela, y eso desde el punto de vista después dentro de lo que es el pabellón, la población, quiero decir, en un pabellón, aquellos que quizás tengan distintos rangos dentro de lo grupal. Y esta comparación continua o constante con el otro genera, sí, claramente una presión que es muy significativa por alcanzar ciertos estándares de éxito dentro del grupo. ¿Esto a qué lleva? Esta competencia y la comparación constante. Necesariamente y sin querer, muchas veces lleva a la cuestión de una competencia desleal o por lo menos a la generación donde veíamos un grupo homogéneo o por donde deberíamos ver un grupo homogéneo, empezamos a ver individualidades. Y la promoción del individualismo en general lleva a, a destacar aquel que se puede destacar por la fuerza, por lo que tiene o por lo que consigue, un rol preponderante en lo grupal. Aquel que por ahí sabe hablar dentro pabellón, es reconocido por sus pares y es ubicado en ese lugar por distintas características que fueran, ¿sí? Que no vienen de acaso analizar las características, pero por lo general, o por lo menos en lo que a nosotros nos interesa hoy en cuanto a esta clase, tiene que ver con que ese individualismo, la promoción del individualismo, puede llevar en general a lo que es una menor Profe, valoración. Sí, tengo una compañera que estudia con usted abogacía y fue a la 8 y me decía esto, me decía que ella es, o sea, no sabe nada porque es escalafón administrativo, o ni le sea, voy a nunca decir pisó una cárcel. nada. Sí. Y ella me dice que ¿Está me cursando dice, había ahora? una, sí, sí, fue con usted a la 8 el otro día. Ah, ok. Y me dice, había una interna que hablaba, dice, y el resto como que la escuchaba. Me dice, ¿Vos el resto se quedaba estás en la callada, 8? ¿Hay alguien ¿eh? de la unidad 8 acá? Sí, además de Diana. ¿Hay Yo trabajé, alguien? pero años atrás. Ok. Sí, sí, ya sé de quién estás hablando. No, no de la alumna, me refiero de la referente que hablaba. Y ella se dio cuenta que, o sea, sin saber nada, me decía, había una que hablaba y las otras se callaban. Y a cada rato le decía como que las iba manejando.
Diana, ¿estás por ahí? Diana, recién te vi. Sí, profe, sí, acá estoy. Lo que Ahí pasa es que está. ¿Sabes de, estoy sabes queriendo de cargar el celular, conectarme, estoy todo Estás a junto. full? ¿Escuchaste la anécdota de Geraldine? Sí, contó que una compañera de ella está en la zona administrativo, trabaja con usted en la facultad o estudia con usted, y que Claro, había y venido a fui la yo 8 la semana pasada, fui a y la que se 8 y le sorprendió de que llamaba la la interna. atención, correcto, le llamaba la atención esto de que había una persona adentro que como que hablaba y todo el mundo le tenía respeto y se callaba y... ¿Sabes de quién está hablando? No, no de la compañera me refiero. ¿Sabes de eh, quién está hablando? De la que hablaba no de la estuve en esa interna, reunión, de la pero puede PPL, estar, y puedo suponer que puede llegar a ser danza arte. de Karim, ¿De Pabellón quién? 5. Karim, Pabellón 5. No, Bueno, no. hablaba de Debe esa pensar que es persona, ella porque estudia Derecho. claro. No, en realidad mezclamos estudiantes universitarios de Ley 25 y gente analfabeta de población, tanto estábamos con la jefa de unidad como con la subdirectora de Inclusión y Tratamiento, bueno, también coincidía que habían sido exalumnas mías de la licenciatura hace unos años y armamos en la 33. Eh, y pasa en casi todos los grupos, esto que contaba Geraldine. Fíjense que le llama la atención a alguien, independientemente de que sea escalafón administrativo, ingresar a la unidad y ver cómo se destaca incluso más que el profesor, en muchos casos, o la autoridad que viene a hablar, y le tiene mucho más respeto a alguien desde el adentro. Independientemente de, insisto, con que sea por la fuerza, sea por el estatus que tiene económico, por lo que fuera, esa promoción del reconocimiento del individualismo en una persona lleva justamente a la menor valoración de lo que es la comunidad, el grupo, y muchas veces el apoyo mutuo que se da entre lo grupal son aspectos fundamentales normalmente para el bienestar general, es lo que te lleva muchas veces después a bajar, porque donde el grupo te apoya en muchos casos, es el grupo el que te baja. Es decir, donde el referente o el que se individualiza o el que se destaca falla en algún aspecto y no mantiene la unidad del grupo, cuando el grupo se desmorona, el primero que rompe ese esquema, o con el primero que se rompe ese esquema, es para con el resto. Aguárdenme un cachito que justamente me están llamando de una unidad. Es un segundo nomás, ¿eh?
Perdónenme, acá estoy. Listo. ¿Seguimos? ¿Se me escucha? Melody, que te veo. Se Bien. escucha bien, se escucha bien. Sí, sí, se Vamos, escucha. vamos, vamos, vamos. Vamos todos con las camaritas. ¿Cómo andas, Melody, tanto tiempo? Ahora que te veo ahí. Hola, profe, bien, todo bien. Bien. ¿Usted? Muy bien. Acá me ves ¿Tanto con tiempo? la garganta hecho un violín. Estoy para Impecable. cantar. Sí, soprano soy hoy. Bueno, volviendo al tema. Acá estamos. Les decía, imagínense que en un grupal, ¿no? En un grupo, una persona se destaca por sus virtudes o por lo que fuera que esas circunstancias accesorias que vivíamos recién tiene, y mantiene como aspecto fundamental ese bienestar general, ese bienestar social, el grupo unido. Cuando sucede algo realmente en el grupo y ese grupo B que tiene que ver por una falencia individual, por eso el individualismo, de esa persona que fue puesta ahí por reconocimiento grupal, automáticamente el grupo, actuando con una especie, como una especie de autodefensa, elimina del grupo, ya lo vamos a ver dos clases más adelante, en que vamos a hablar de las exclusiones grupales. Sucede justamente esto. Para mantener el statu quo de lo que está, de lo que por lo menos se piensa que está bien y armado, que es lo grupal, para mantener el bienestar social, se desprenden de la persona que por el individualismo quedó fuera de lo que es esa cultura de la persona, pensando en el grupo, y se excluye a la persona que justamente está dentro de lo que es esta nueva cultura de ser por el éxito individual. Esto es muy importante en el ámbito penitenciario, y hasta se cae de maduro lo que les estoy comentando, porque para personal del servicio penitenciario, como bien contabas recién, Geraldine, no solamente para alguien que trabaja dentro de una unidad penitenciaria, sino para alguien que sea un escalafón administrativo, ver esto o analizarlo desde esta dinámica cultural puede influir muchísimo en el trabajo que tengan que hacer o en la labor que tengan que hacer. Fíjense esto, en muchas de las cuestiones que se suelen analizar el año pasado, sobre todo cuando analizábamos los TFI, los trabajos finales integradores, veíamos que, digamos, los dos aspectos más fundamentales de los trabajos y durante todo lo que habían trabajado durante los 2 años y pico de la licenciatura, tenían que ver con dos cuestiones primordiales, ¿no? Que tenían que ver con la motivación y el estrés laboral, y por el otro lado tenía que ver con lo que era el desempeño profesional. Desde el grupo o el estereotipo, si se quiere, de la motivación y el estrés laboral, se veía o se destacaba que la presión por el éxito muchas veces puede aumentar el estrés y afectar la motivación, que son dos cosas totalmente distintas, porque aumentar el estrés o el actuar muchas veces bajo presión, como por ejemplo es en el sector, en el estereotipo donde me ubico yo, y donde nos metemos por lo general, eh, muchos abogados que nos dan los plazos para interponer recursos, por ejemplo, el actuar bajo presión, el saber que mañana te vence, el saber que tenés que hacer esa presentación dentro de las 2 primeras, 4 primeras horas del día siguiente. Ese estrés, esa adrenalina, en algunos casos te motiva en otros casos apaga la personalidad y dice, más si largo todo este estrés de ir a rendir mesas libres a la facultad, no es lo mío, prefiero estudiar cocina por correspondencia, con perdón de los que hayan estudiado cocina por correspondencia. Yo en la pandemia llegué a hacer un curso de sommelier por Zoom, una locura total. Este, entonces, si nosotros pensamos en que el estrés laboral, ¿no? Me refiero, tiene que ver
y puede ayudar en algunos puntos ese aumento de estrés al éxito laboral. De la misma manera, o al revés, la presión por el estrés puede afectar la motivación y eso puede llevar a bajar los brazos, a dejar, a no continuar, sea desde el trabajo, sea desde querer mantenerse en la zona de confort. Y en muchos casos, incluso lo he hablado Perdón, Gastón, ¿me Sí, escuchás? adelante. Sí, Teresa, Buen día. muy buen día. Yo pensaba que, bueno, por ahí en estos casos, ¿no? Cualquier líder, cualquier referente, no deja de ser una responsabilidad, ¿no? Y de ese grupo que espera que respondas una respuesta. Y entonces, bueno, creo que toda esa presión también se me viene como ejemplo, no sé, algún famoso, ¿no? Que por ejemplo los fanáticos, quienes lo siguen, también están esperando esto. Y supongo que en algún momento ese éxito eh, tiene como consecuencia en algún momento por estrés, por cansancio, que quizás no sientan ganas de responder, pero están como en ese dilema, ¿no? Soy esto, tengo que responder, pero paralelamente te lleva un cansancio quizás en algún momento que tenés esa presión porque la gente espera, o sea, el grupo de ese referente, de esa persona, espera y te puso en ese lugar. Coincido, Entonces, como no podés fallar, ¿no? Y coincido. creo que la cabeza por ahí. Nosotros ahora vamos a ver tres autores que tienen que ver con lo nuestro. Les podría mencionar 10.000 más y me van a putear desde hoy hasta que se jubilen. Por eso no lo voy a hacer. Pero lo que vos decís, Teresa, tiene mucho que ver, por ejemplo, en el plano sociocultural con, vamos a verlo con un campo en un campo internacional, más que en un campo vernáculo local que se ve menos. Pero fíjense a nivel internacional lo que pasa con las grandes estrellas de Hollywood, o los que son estrellas fugaces de cierto momento. Se me viene a la cabeza Robin Williams porque vi hace poco la película esta de la historia del pibe, o por caso Freddie Mercury, también estoy pensando en películas que he visto con mis hijos, o de cualquier, este, Johnny Cage, bueno, un montón de John Cage, iba a decir, y muchos eh, personajes que alcanzan, porque no dejan de serlo, además de personas son personajes, que alcanzan el éxito efímero ganado, bien ganado, por sus virtudes y sus capacidades, muchos no lo pueden manejar. Y uno siempre a veces se pregunta, pero, por ejemplo, por caso, ¿sabes quién me viene a la cabeza, Teresa? Que para mí era un actorazo y ahí tiene unas películas que me encantan, Robin Williams, conocidísimo, desde la Sociedad de los Poetas Muertos hasta, qué sé yo, se está haciendo ahora una obra de teatro que imitaba a una nani vieja que no me acuerdo cómo se llama. Peter Pan, acá mi señora me... Las Chance. Patch Adams, ahí está, peliculón. Bueno, ya lo tenemos en la cabeza Robin Williams. El tipo llega a suicidarse producto del estrés. Independientemente de que tenía todo, fama, plata, reconocimiento, este, y por momento ese todo es nada, al punto tal de que por una cuestión, ni hablar, algún tipo de enfermedad psiquiátrica o psicológica, podría, más psiquiátrica que psicológica, lo ha llevado a tomar esa determinación. Disculpe, En- profe, yo creo que sí, siguen tan preocupados por lo que los demás esperan de uno que se terminan olvidando de uno mismo. coincido. Pasa también dentro de la unidad, es un referente tanto de pabellón, de locutorio, lo que sea.
venir porque no le puedo prestar la atención que necesita. Entonces genera conflicto también ser líder o ser referente o ser lo que... Realmente, por eso es que usaba ese juego de palabras para que lo entiendan. Yo a veces, yo no sé si ustedes anotan o tienen algún programa que les vaya desgrabando. El Zoom tiene esa posibilidad. Yo por lo general trato de ir desgrabándoles las clases por si en alguna oportunidad alguien lo necesita en particular para preparar algo. Pero esto que les decía recién es el resumen de lo que dice Janina con mucha más claridad terminológica que lo que puedo decir yo. Eh, es eso, es ver en el adentro cómo alguien que tiene una situación de poder frente al resto o un reconocimiento de una situación por encima del resto, esa persona, por el éxito individual y por dos cuestiones ajenas que pueden ser la valoración del grupo y el estrés o la presión de tener que estar constantemente agradando o sirviendo para el grupo, hace que se desvalorice a sí mismo y empiece a dejar de lado un montón de cuestiones propias. Esto llevado al ejemplo que le puse de Robin Williams, es que el tipo se pega un tiro, no me acuerdo cómo creo que se ahorcó, no me acuerdo cómo se suicidó, verdaderamente. Pero dentro de una unidad penitenciaria, por ejemplo, esto en qué termina muchas veces, o que el propio grupo saca a la persona de ese lugar, porque ya deja de servir, o esa persona directamente pide el traslado porque ya no lo puede manejar. Es muy poco probable que la persona que estaba en la cima, por así decirlo, baje a estar en la base de lo grupal. Entonces es preferible cambiar de ambiente. Y el cambiar de ambiente dentro de la jerga es cambiar de unidad. Sí, cambiar de unidad o cambiar de pabellón o lo que ustedes conocen mucho más que yo. Entonces, Gastón, sí, te escucho. ¿Cómo le va, señor? Por fin alguien con la misma voz quebrada que la mía, Hernán. pero ahí hay algo que no estamos. Mientras Hernán habla, voy a hacer algo que me traslada. Estamos en el 2026. ¿Cuándo fue que me conectaba con la pandemia? En el 2020 empecé con el Zoom. Voy a hacer la misma porquería que hacía en aquel momento. Miren, a ver quién hace esto. Ustedes no lo ven porque tiene la camarita. Yo tengo acá mi ranchero. Mate con ¿Sí? miel. Total, total. Así que habla Hernán mientras le tiro miel. Ahí, en este sentido, ¿sí? Nos estamos olvidando de una pata fundamental, ¿sí? Que es la del servicio. Porque Ujú. estamos hablando del referente. El referente no lo ponen los presos, ¿sí? Vamos a hablar en criollo. El referente Sí, claro. lo pone el jefe de penal, ¿sí? Y el jefe de penal pone, según la ascendencia que pueda llegar a tener, y son los brazos ejecutores de la política del jefe de penal, los referentes de pabellón, Estamos ¿sí? hablando de lo mismo, ¿eh? Estamos hablando de lo mismo. Estamos Sí, hablando por eso. desde otro Y en el costado, quiero caso, decir, ¿eh? y en el Pero caso del vos referente, están eligiendo a una persona por determinada o X virtud para poder manejar un grupo. obviamente que es para manejar un grupo, pero si el referente del pabellón no funciona o no va con los lineamientos que le dicta el jefe de penal o que le dice el jefe de penal para dónde tiene que ir, el referente no lo va a sacar, lo puede sacar la población porque dice que se pasa de rosca, ¿sí? O porque va para lugares que no tiene que ir, pero si no lo saca el mismo servicio Vamos a directamente. suponer, vamos a la parte, al lado B, que es el lado B. Vamos a que lo saca el servicio. ¿Lo pone en la base o lo saca o lo traslada? No, obviamente lo va a trasladar. ¿Por qué no lo pone en la base? Desde el grupo Porque me refiero. hay casos, ¿por qué? ¿Por qué lo pienso yo? Porque muchas veces, ¿sí? Dentro de un pabellón vos no podés tener ascendencia total, hay un grupo que sí te va a seguir y un grupo que no. Y dejarlo en la base o sacarlo va a depender de cuántas adhesiones tenga y de cuántos, ¿sí? Seguidores tenga, vamos a ponerle lo que es, Sí, 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 ¿sí? sí. Y lo que puede llegar a generar un conflicto mayor o no. Si el Exacto. tipo no tenía la adhesión necesaria dentro del pabellón, se va a quedar en la base. Si tenía una adhesión medianamente, ¿sí? Alta, va a tener que ser trasladado con aquellos que también que lo quieran seguir en lo que él estaba haciendo. Y así, Hernán, con eso que acabas de explicar en menos de un minuto y medio, se manejan grandes grupos. Cuando vos querés, independientemente de que te sirva o no te sirva, porque el jefe del penal no está o porque el director de la unidad fue trasladado, por lo que fuera,
y vos realmente querés cortar, quebrar un grupo que está armado, que está fuerte, porque tiene un referente picante, se lo traslada al referente y automáticamente dejás descabezado el grupo. Por eso te decía, una cosa es no me sirve y otra cosa es lo saco a propósito porque quiero manejar ese grupo. También generás, ¿sí?, en el resto de la población un ejemplo, una medida ejemplificadora, porque vos decís, che, loco, mira, este estaba haciendo cosas que no corresponden, entonces, ¿qué hace? Lo sacaron. Apá. Entonces el resto, ¿sí?, se va a moldar a lo que va a ir el lineamiento de esa cárcel o hacia dónde va a ir. ¿Por qué? Porque no van a querer tener la misma suerte que tuvo el otro. Es así. También sirve como medida ejemplificadora, o dejarlo en la base o trasladarlo. No, cálmate. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Sierra Chica? En la lucha de los dos referentes. Independientemente del fulbito para la hinchada, de que se querían escapar un par y sale mal la escapada, lo que nos quieren contar, digamos, el trasfondo verdadero, ustedes que están adentro, más que yo y mucho antes que yo, ¿conocen la verdadera historia? La pelea de los dos referentes de Sierra Chica, de Agapito y el otro. Lo que se decía que Agapo Lencina era, no sé si lo puedo decir esto, Ortiva de la Gorra, ¿sí? Sí, tal cual, tal cual. Y que arruinaba a los pibes, que era ruina guacho en la jerga, como se dice. Era algo de eso, lo querían sacar como referente. Todo empieza por querer sacarlo como referente. Lo de la excusa o sea, lo de la fuga estaba también y toda la movida, pero necesitaban darle preeminencia al grupo opositor, con la diferencia que al darle preeminencia al grupo opositor, termina gestando todo para intentar irse y claramente después hay una especie de motín producto de una fuga que Yo creo que es fracasa. real esto. Vos sabés, esto, mi papá estuvo de rehén en ese motín. Y Yo bueno, fui el abogado del precisamente, director. bueno, mi papá decía como que lo habían generado la misma institución, o sea, lo que estaban en ese momento, por esta cuestión de que aparentemente querían sacar a alguien y bueno, después hubo este enfrentamiento y bueno, Es que es así. termina en lo que terminó. Gracias por confirmar lo que acababa de decir. Tiene que ver con eso, Teresa. Querían sacar a alguien, que era un poco lo que decía Hernán. Querían descabezar un grupo que estaba manejando por completo la unidad y la única manera de manejarlo, porque claramente nadie se atreve, había tanta individualidad en ese personaje y estaba tan avalado, como bien decía también Hernán, que había que descabezarlo de alguna manera. Entonces, la mejor manera de descabezarlo era darle más poder a otro en su mismo rango o en un menor rango, que también tenía su grupito de seguidores, y fue, bueno, miramos por un rato para el otro lado, traten de arreglarlo ustedes. Y pasó lo que pasó, ¿sí? Lo mismo que a grandes distancias, ¿no? Lo que pasó en Varela el año pasado con la cantidad de tiros que hubo que fue criminal. También tenía que ver con sacarse a alguien de encima, por así decirlo, sin hablar de nombres ni nada por el estilo. Entonces, eh, esto para encauzarlos de nuevo en el recorrido académico, esto tiene que ver mucho con lo otro que les decía que advertíamos como cuestión, que cuando uno no fomenta, ¿no? A ver, cuando el estrés afecta la motivación y permite que eh, ese éxito individual logrado no haya sido por mérito propio, sino que haya sido autoimpuesto, porque, por ejemplo, como decía Hernán, es necesario poner a determinada persona en determinado lugar y ya darle un estatus de valoración propio que trae desde la afuera y no otorgado por el grupo, y es muy poco probable que se adapte del todo o le va a costar muchísimo más a adaptarse ese mismo grupo. Es decir, la motivación va a estar afectada, en ese caso, el estrés va a afectar muchísimo más la motivación para
trabajar en grupo. Para aquel que tiene un poder dado desde la afuera, lo trae desde la afuera y por imperio de cualquier otra decisión, que aquel que está legitimado por el propio grupo, en el que es ascendente. Es decir, en lo que es esencial y lo que en definitiva lleva como enseñanza esto, ¿no? Es que es necesario tener, crear, fomentar, tratar de ordenar un ambiente laboral, un ambiente carcelario, un ambiente laboral dentro de una unidad penitenciaria, ¿no? Que valore en principio el trabajo en equipo. El trabajo en equipo desde lo individual, perdón, desde lo individual de la cárcel, quiero decir, desde lo grupal dentro de la población y desde lo grupal dentro de el equipo de laburo dentro de una unidad penitenciaria, donde exista realmente un apoyo mutuo, donde en lugar de la competencia, que muchas veces es, como dice esa frase tan trillada, la competencia buena, sí es buena mientras no sea excesiva. Esto va a mejorar claramente el desempeño profesional. Y uno de estos autores bueno, que ahora les mencionaría, ahora al final les voy a aclarar qué los menciono en particular y qué por ahí lectura les puedo llegar a sugerir de cada uno de estos autores, tiene que ver con la definición de éxito profesional. Eh, que si ustedes le preguntan a cualquier tipo de inteligencia artificial, la que quieran, qué se define por éxito profesional, van a tener claramente un denominador común, pero el éxito profesional está definido en función de lo que cada uno cree que es el éxito profesional en lo que cada uno emprende, ¿sí? Por caso, yo que soy inútil en la mayoría de las cosas, que no se me muera un rosal es un éxito profesional y no soy jardinero, ¿se entiende? A lo que voy, hay muchas veces que el éxito profesional está medido de distintas maneras y el éxito profesional, lamentablemente, muchas veces está medido creo que un poco lo que decía hoy Janina, ¿no? Es qué espera el otro de uno. Entonces, si yo colmo las expectativas de lo que el otro espera de mí, para mí es un éxito profesional. ¿Me explico? Y no porque yo haya logrado la meta que yo quería cumplir. No sé si me llevo a explicar. ¿Se entendió, Janina? ¿Ese es el concepto que quisiste dar hoy? Sí, sí, a veces los demás esperan demasiado de uno y llega un momento que sí, no, ya está, yo hasta acá puedo, ya no puedo más, y la cabeza de uno ya no da más, pero como decimos nosotros, te endulzan un poco la oreja y bueno, uno sigue, y sigue, y sigue, y llega un momento que ya no queda Eso otra te lo que, hacen a propósito, justamente, obvio, justamente para exacerbar el laburo, para exacerbar el trabajo, para que cumplas tus metas, para que cumplas las metas de exacto. otros, incluso. Entonces uno se autoexige y eso de lo que les hablaba recién, ese estrés laboral llega al punto tal que en vez de tocar la excelencia de culminar el trabajo, te produce una desmotivación. Ah, sí, se van todos a la... Mirá, Y lo puedo que decir lleva a algo. unirte al resto también, ¿no? Decir, ya está, si a todos le importa, a mí también, listo. Sí, Hernán. Lo perverso que tiene de la palabra trabajo en equipo, porque yo siempre digo lo mismo y pienso lo mismo. Todo te endulza con el trabajo en equipo y el premio se lo lleva uno solo, porque después cuando sube de cargo o asciende, no lleva a nadie, se va solo para arriba. Entonces, ahí está lo perverso de que te endulzan y te dicen, vamos a trabajar en equipo porque es lo mejor que hay. ¿Para qué? Para beneficio de uno. No es trabajo en equipo. ¿Me entendés? A eso voy. Por eso el desempeño profesional. Y Coincido la con de- Hernán. sí, total. Y la definición y mucho más, mucho más en una estructura verticalista como la de ustedes. Pero les juro que fuera de la licenciatura un día los invitaría para hacer una charla pura y exclusivamente de esa cuestión, de lo Vamos a que comer un tiene que asado, ver. Gastón. ¿Cómo? Vamos a comer un asado, listo. Total, y hablamos y hacemos catarsis de toda esta cuestión. Pará. De lo que acabas de decir, las dos cosas son ciertas. Me gustaría un día juntarme con ustedes a hacer catarsis por fuera de licenciatura, pero me gusta más lo otro. Yo no te veo, Hernán, con ascendencia como para organizar el asado. No sé, viejo, si hay alguien acá que se puede imponer en el resto como para organizar algo.
Sí, ¿Ves? Ya sí. ahí me sobaste el lomo, ya me indujiste a que yo arranque Es y lleve al que, es grupo a que, organizar un es que, asado, es que ¿viste? Hernán, Ahí fuiste Hernán, perverso. Para mí Hernán puede ser mejor en eso. pero díganme, Así que Hernán no díganme si organizar y Hernán no es mostrarle. díganme si Hernán no es el típico personaje, en el buen sentido de la palabra, que une con su charla, el que te va preparando el Fernet mientras te va contando una anécdota al lado de la parrilla, Yo mientras que se va tengo Ese la haciendo mismo. suerte despacito la de carne. trabajar en el Con mismo razón. lugar, te lo puedo decir que es tal cual así como usted dice. Es muy Bueno, compañero, él está en todo, cualquier cosa que vos necesites, él sabe, es genial hablar con Hernán. a mí me dijeron que el servicio penitenciario Pero tiene una encima quinta está rico. hermosa. Bien, Encima cocina rico. Puedo bien, dar fe. Jorge. Bueno, Jorge, vamos juntando adeptos. Me dijeron, che, que el servicio penitenciario tiene una quinta hermosa por 137 y 500 y pico. Yo he ido muchas veces invitado ahí, ¿no? Con otros exalumnos que me han tratado demasiado bien y han aprobado casi la gran mayoría por haberme invitado a comer un asado ahí. Este, no sé, digo, si quieren organizar algo, Jorge, una botella de Fernet llevo, o de Gancia, depende, ¿no? Hasta una Perol podría llevar. Pero Yo la bueno, tomo. ya depende de ustedes. Avisen, así voy pidiendo pasajes. Listo, se va a organizar con tiempo entonces. Fíjense que tiene que ser antes de la vacación de invierno, que es cuando terminamos nosotros. Creo que nuestras últimas clases son, esperen, las últimas 2 semanas de julio son vacaciones. Nosotros terminamos una antes. Es decir, nuestra última semana juntos es la 1 de julio. Debería ser por esa zona. Mirá Por cómo se eso. desmadró con una palabra de comer un asado. Mirá cómo Fuiste se le fue. vos, pero fuiste vos, Hernán. Bueno, sigo. Fuiste vos y Jorge que ya está, ya dijo Jorge que sos el que mejor cocina del grupo. Ya, hay que probarlo, hay que ver. Ah, porque Jorge ha compartido asados conmigo y he cocinado Bueno, y él sabe por eso. sí, pero Janina también te puso ahí, sos el referente ahora. Lo lamento. Y encima la gran mayoría de nosotros nos gusta con achuras, así que no es un paqui, ¿eh? Ahí veo a alguien que se ríe también, que lo conozco, el Wally Guerrero también, que ha comido asado conmigo. No busques, eso es buscar cómplices. Eso es buscar Sí, sí, cómplices. sí, cocina lo mejor asado, profe Hernán. Listo, ya está, listo. Ya está. Gastón, pero ¿Vieron fíjate que cómo al decir? toque consiguió un Sí, par de Jorge. adeptos. ¿Cómo, Al toque Jorge? consiguió un par de adeptos. Ahí. Ya te vino, Enseguidita Bolívar. Ya está, listo, Hernán. toque armó el grupo. Listo, ya está. Ya, después voy a hacer un grupo que se llama, ya van a ver. Voy a hacer la votación de la fecha, voy a buscar el lugar. En lo que sí, yo no tengo la potestad de conseguir ese lugar. Si alguien puede reservar un quincho, uno de los que están atrás de la pileta, esos que están cerrados, porque a esa primera semana de invierno puede llegar a ser fresquito para estar afuera. Así que tranquilamente podríamos hacerlo ahí. Bueno, listo. Ya organizado lo del asado en menos de la mitad de la cursada es muy bueno y marca todo un hito en esta comisión de la licenciatura en gestión penitenciaria. Volviendo al tema. Tenelo en cuenta Sí. para el TIF del año que viene, Gastón. ¿Cómo? Tenelo en cuenta para el trabajo integrador final del año que viene. A ver, si tiene mollejas, si tiene chinchulín en rueda, si tiene chinchulín, si tiene riñoncitos, eh, pico la entranita y después tengo asado de costilla, es muy probable que lo tenga en cuenta. Cómo están Sigo. negociando el referente acá con el señor Nicosi. Tiene una ascendencia en el grupo y está hablando por todos ustedes. El que dijo que no se trabaja en equipo, mire cómo trabaja en equipo. Está hablando por todos ustedes. Bueno, volviendo al tema académico, no al tema del asado. Eh, el desempeño profesional, ahí está, tenía que ver con lo difícil que muchas veces es dar definiciones, ¿no? Dar por definido algo para que algo sea lo mismo para todo el mundo. Entonces, la definición del éxito profesional muchas veces eh, en un grupo es difícil, como les decía recién, y muchos más dentro de lo que es
por todo lo que decíamos en forma chistosa, no académica recién, el éxito profesional muchas veces dentro de un grupo y mucho más dentro del servicio penitenciario, tiene que ir mucho más allá del logro individual. Por eso sí estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Hernán, no porque sea el asador, sino por lo que dice, es muy cierto, que muchas veces el trabajo en equipo en estas tipo de estructuras es una ficción desde el punto de vista laboral, porque muchas veces el logro o el mérito se lo lleva una persona sobre el trabajo o la funcionalidad propia de cada uno de los integrantes de ese grupo, que normalmente también pasa en los pabellones, donde el referente muchas veces, independientemente de la ascendencia o no que tenga con el jefe de unidad o con los directores de unidad, llevar adelante un pabellón no lo pinta el referente, no lo deja hermoso el referente, ni lo organiza el referente, ni la conducta la hace el referente. Es una cuestión de que cada miembro, cada parte indivisa de ese grupo en general es el que, a través de esa dirección que tiene con ese grupo, llevan a que su desempeño profesional parezca por demás o parezca superlativo con respecto al grupo sobre el logro individual. Entonces esto quizás impide en que nos enfoquemos en el análisis de cada uno de los miembros de ese grupo o de esa conformación donde hay un líder. El líder puede ser tóxico, el líder puede ser generativo o el líder puede ser realmente beneficioso para la individualidad de cada uno de los elementos del grupo. Eso por lo general es lo que va a permitir que, independientemente de tener un referente exitoso y con ascendencia en el grupo, la ascendencia en el grupo esté marcada por la posibilidad del destaque particular que tenga cada uno, y le permita a cada uno tener cada miembro del grupo me refiero, un bienestar individual, una posibilidad de progresividad marcada, de una reintegración social, donde el estereotipo de lo grupal, marcado por un referente con ascendencia propia, con ascendencia otorgada por el propio grupo, por sus propios ascendentes, le permita, en cierta manera, eh, permitir que estos estereotipos de grupos, el grupo X de la unidad tal, o hablemos de pabellones, o hablemos de la población tal, cuando hablamos de población de madres, población de tal, la referente de madres, la referente de los universitarios, la referente de no sé qué cosa. Entonces, desde esa manera, el estereotipo tiene realmente un impacto en el grupo, el impacto positivo o el impacto negativo. Entonces, en general, el estereotipo tiene una generalización que muchas veces la simplificamos sobre un grupo de personas. Sí, ¿quién quería acotar? Se prendió el micrófono. Pensé que querían decir algo. Bueno, entonces, esta cuestión de la generación simplificada tiene que ver con que en el contexto penitenciario el estereotipo puede tener un efecto particularmente también devastador, ¿sí? Un efecto no esperado por lo menos para lo que es la convivencia necesaria dentro del servicio penitenciario, que es la deshumanización, que es una de las cuestiones más importantes, y ni hablar el impacto externo que causa para con el personal penitenciario que tiene que ver con el perjuicio laboral. Muchas veces los estereotipos negativos sobre los internos pueden llevar a, a la deshumanización para no caracterizar cuáles son las conductas que llevan a entender que hay una deshumanización, ¿no? Pero sí cuando de mínima se afecta el trato, cuando se afectan las oportunidades de rehabilitación, la posibilidad de que quizás alguien que está por consumo realmente nunca salga del consumo y termine consumiendo más de lo que entró, de lo que consumía antes de ingresar. No sé si me explico. Y desde el perjuicio laboral,
muchas veces tiene un efecto que es rebote, que cuanto un grupo menos adaptabilidad tiene a las normas intracarcelarias, esa clase de estereotipos referentes que manejan grupos y tienen un efecto dañino sobre el grupo, tiene un efecto rebote para con los directivos, porque también pueden influir en las relaciones laborales dentro del servicio penitenciario, afectando también la cohesión y la efectividad del equipo de laburo. Entonces se empiezan a romper los equipos de trabajo, desde aquellas personas que están encargadas de requisa, desde aquellas personas que están encargadas de, eh, de inclusión y tratamiento, desde aquellas personas que están encargadas como jefas o jefas de penal, son las primeras personas que vuelan cuando por lo general hay problemas de convivencia con determinados grupos. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son, entonces, sabiendo y conociendo que existen estos inconvenientes del impacto de los estereotipos, la deshumanización o el perjuicio laboral? Hay desafíos, ¿no? Y responsabilidades profesionales que permiten combatir muchas veces estos estereotipos y los efectos que tienen. Y sobre todo esto es fundamental en todos los niveles jerárquicos del servicio penitenciario, de que empiecen a adoptar una postura que sea mucho más crítica y reflexiva. Eh, Esto en principio sucede con lo que están haciendo ustedes ahora, que es asistir a una licenciatura en gestión penitenciaria, pero no se agota solamente en hacer una licenciatura, se agota o sea, no se agota, tienen que estar en una capacitación constante, en una capacitación continua, digamos, es necesario y crucial como efecto potenciador de la inversa, justamente de los efectos negativos de estos estereotipos que manejan individualidades dentro de las unidades penitenciarias. Es importantísimo implementar programas de capacitación continua sobre lo que son los derechos humanos, la psicología del encarcelamiento y sobre todo las estrategias de manejo de conflictos que permitan no atacar la cabeza, sino atacar la base, ¿sí? Es decir, atacar justamente aquello que sostiene a la cabeza. ¿Vieron cuando uno dice que hay que cortar las cosas, no hay que cortarle la cabeza porque vuelve a aparecer otra cabeza, sino que hay que cortarlo directamente de raíz? Tiene una explicación justamente en esto, en tener que trabajar sobre la base que le da la fundamentación a la persona, la fundamentación, el sostenimiento, la legitimación a aquella persona que está en la cabeza, manejando ese grupo. Entonces, esa estrategia de manejo de conflicto permite, o va a permitir, o les va a permitir capacitarse en eso, en que ustedes como funcionarios puedan manejar los estereotipos de la manera que ustedes quieran. Van a poder fomentar, si es lo que quisieran hacer dentro del grupo, porque le falte motivación, empatía, comprensión hacia sus propios pares, hacia el servicio penitenciario, mejorar la dinámica interna, apoyar el proceso de rehabilitación, reinserción, progresividad de la pena, la posibilidad incluso de que eh, entiendan mediante estas capacitaciones que la nueva cultura eh, de la necesidad de descargar la responsabilidad en un referente que guíe tiene que ver con lo que decíamos al principio, ¿no? De esta constante necesidad de buscar en alguien el éxito individual por sobre lo grupal. Entonces, si esto plantea de por sí un desafío en el ámbito penitenciario, imagínense ustedes lo que pasa cuando el ejercicio profesional de ustedes se traslada a poder manejar grupos que piensan que manejan una unidad penitenciaria. Me refiero dentro del concepto de la persona privada de libertad. Entonces, a través de la capacitación, de la promoción del trabajo en equipo y la empatía, de esto que hablamos de mitigar el efecto negativo y construir un sistema carcelario que implique la obligatoriedad de poder saber manejar esta clase de conflictos,
creo que va a permitirles construir eh, el concepto al que se tiende, que es el de la cultura contemporánea de, de la población carcelaria, marcada ya no por el éxito individual de alguien por sobre un grupo, sino el éxito individual, como la palabra lo dice, individual, de la suma de cada uno de los miembros del grupo, donde por ahí tiene esto profundas implicaciones en lo que son todos los miembros de lo grupal, incluyendo aquellos ¿no? que se encuentren privados de libertad. Eh, esto se ve muy bien, no sé si tuvieron, quizás alguno incluso hasta trabaje en esa unidad. Eh, la serie Espartanos en Disney, no sé si alguno la vio, véala, porque ahí en particular, independientemente de que por ahí para ustedes lo que se trata de la cárcel y cuando se habla de la corrupción y cuando se habla del manejo de una unidad penitenciaria, para ustedes es Disney y nada que ver en comparación con la realidad, sociológicamente hablando, lo cierto es que la posibilidad de que a uno de los referentes el propio grupo lo termine, uno de los referentes de otro grupo, el que vende la droga, lo termine adaptando como capitán del equipo, como referente de su propio pabellón, como referente de Espartanos y todo lo que tiene que ver el contexto de la serie que no se las voy a spoilear, trata justamente sobre esta nueva concepción de paradigma de cultura contemporánea, donde se marca así el éxito individual de una persona o del estereotipo de una persona que como referente, pero no sobre el grupo y la forma en la que lo venía manejando, sino adaptándolo a las individualidades propias del grupo con el que se tiene que llevar, con el que se tiene que manejar. Es decir, ver de qué manera hay implicaciones en todos los miembros de ese grupo, incluyendo aquellos que por ahí tienen la posibilidad de no encontrarse privados de libertad porque tienen la posibilidad de salir a estudiar, privados de libertad al 100% me refiero, ¿no? Porque tienen la posibilidad de salir al exterior. Entonces, bueno, fulanito es el que sale a la facultad o fulanito es el que tiene transitorias y es por ahí mi conexión con el mundo exterior y porque puede ver a mi familia y traerme alguna novedad de que está bien, de que está mal. Eh, Esto lleva a pensar en una nueva visión como paradigma en lo que es la visión del éxito y la rehabilitación, o la reinserción como objeto de la ley de ejecución, pero la rehabilitación en sí, que es lo que permite entender que hoy, claramente, parados en el día de hoy, en un post-pandemia, la sociedad valora mucho más el éxito que está basado en logros materiales, pero por sobre todas las cosas en el reconocimiento del otro, ¿no? En un poco lo que planteábamos hoy, no en la exigencia que espera el otro de mí, sino en el reconocimiento de los propios éxitos genuinos. Es decir, hoy las personas privadas de libertad enfrentan, creo, este desafío individual. La reintegración a la sociedad tiene expectativas demasiado altas. A menudo tienen muy poco margen de error para, porque pueden ser extremadamente desalentador. Eh, Creo que en alguna oportunidad lo comenté, y si no lo comenté acá, lo comenté en otra de las comisiones, es ustedes pónganse por fuera del servicio penitenciario en empresarios. Y hay dos personas capacitadas de la misma manera para hacer determinada actividad. ¿A quién contratan? ¿Al que tiene antecedentes o al que no tiene antecedentes? ¿Y por qué? Entonces, eh, analizar esa respuesta lleva muchas veces a pensar en que sin querer, inconscientemente tenemos un prejuicio, ni hablar a ustedes que trabajan en el servicio penitenciario, que saben qué cosas externas puede traer esa persona, pero hagan ese ejercicio. se- Sea desde el emprendimiento que sea, tienen dos personas capacitadas de la misma manera, con las mismas oportunidades, con el mismo conocimiento, en igualdad de condiciones al 100%, pero una tiene antecedentes y la otra no. ¿A quién Gastón, contratás, Hernán?
Sí, pero ahí va parte también de cerrar el círculo y poner un eslabón más en la cadena a lo que se refiere la reinserción social. ¿Por qué? Porque tiran el peso total al servicio penitenciario y falta la pata fundamental que es la sociedad. ¿Para qué? Para Por, tratar por de eso cerrar ese arranqué, círculo. por eso arranqué la clase diciendo que la importancia superlativa de esta nueva concepción tenía que ver con la mirada de la sociedad. ¿Por Justamente qué? por Porque eso. el trabajo nuestro puede ser de tremenda calidad, ¿sí? Pero si después, cuando llega la sociedad lo excluye, no le da las oportunidades, los privados de la libertad salen, ¿sí? Capacitados, con un montón de cuestiones y terminan en organizaciones que otros ex internos o ex privados de la libertad fomentaron y formaron para que para adoptarlos en esos grupos de pertenencia y darle un trabajo en alguna cooperativa o en algo por el estilo, porque ¿por qué otra finalidad no hay? No tienen otra posibilidad de decir, bueno, loco, sí, entro en una empresa, trabajo acá, me voy allá, ¿por qué? Porque al momento de presentar, y te piden hoy en día en todos los laburos, mostrame los antecedentes, y sale que tenés antecedentes penales y no se borran por 10 años, ¿cómo haces para conseguir laburo en todo ese tiempo? Entonces, ¿qué es? Vuelven de vuelta al círculo y la reincidencia o la reiterancia, ¿sí? Es el principal índice de que el servicio penitenciario bonaerense no hace su trabajo como corresponde. Es sencillo, barremos la basura para el costado y la volvemos de vuelta al lugar de origen, porque ahí es donde tiene que estar. Es que justamente esas dos cuestiones, o por lo menos la principal, que tiene que ver con el impacto en la población. Es decir, hay cuestiones que suceden dentro de las cárceles, o por lo menos la construcción de la personalidad o la subjetividad dentro de la cárcel, que es lo que vos estás planteando, tiene para con la sociedad una relación asimétrica de estigmatización. Sí, es decir, la persona privada de libertad por lo general enfrenta el estigma asociado justamente con el encarcelamiento. Y ese estigma que tiene alguien que está privado de libertad, lo termina teniendo también aquel que trabaja con el privado de libertad, que es el efectivo del servicio penitenciario. ¿Sí? El estigma de trabajar adentro de la cárcel como si fuese un trabajo muy distinto al de la policía bonaerense, como sea distinto al del trabajo del ferretero o distinto al trabajo del verdulero. Es Voy a decir, algo más mundano, mirá, sí, te pongo dos tipos para trabajar, ¿sí? Uno bien presentable, con traje, te va a pedir trabajo, todo, y te pongo uno que viene así nomás, lleno de tatuaje. Ya lo marcaste y lo total. condicionaste porque está lleno de tatuaje. Y es muy probable que el que tenga tatuajes no tiene antecedentes y el que está bien preparadito sí los tenga. Ese tiene que ver, Ahí va la parte de la estigmatización, ¿sí? Y de cómo uno incide de acuerdo al aspecto que tenga cada uno también. los juicios y los prejuicios. Hay un libro interesantísimo que se llama Ontología del Lenguaje de Rubén Echeverría. Les recomiendo, es un libro relativamente grande, pero se los recomiendo en alguna oportunidad que lo tengan como para ir leyendo cada tanto. Está bueno porque habla justamente de eso, cómo uno a veces se da cuenta para poder manejar para poder persuadir, motivar o manejar a otra gente. El darse cuenta cuando alguien de enfrente tiene un prejuicio o un juicio hecho sobre esa característica. Porque el perjuicio normal sería que el que está tatuado y el corte de pelo de determinada característica es el que tiene antecedente de aquel que está bien, muy bien vestido. Y quizás en la práctica, en la experiencia empírica, el que tiene el antecedente es el que está bien vestido para aparentar y no el otro que tiene una personalidad propia de llevarlas hacia adelante de esa manera. Entonces, eso también se trabaja, se puede hacer, que tiene que ver con el elemento de la estigmatización. Cómo estigmatizás a propósito a alguien y cómo sin querer tenés herramientas que no las sabés manejar para no caer en esa estigmatización. Entonces, esto lleva justamente al desafío y a la estrategia que tiene el servicio penitenciario realizando en la necesidad de realizar programas de educación, programas de capacitación, en capacitación de derechos humanos, en la reducción, que de hecho hay una capacitación que se llama eh, reducción de estereotipos a través de la sensibilización, por ejemplo, ¿no? Donde uno promueve campañas de sensibilización dentro
y fuera del servicio penitenciario, donde se junta tres partes son, parte de población, parte del servicio penitenciario y parte de la sociedad en general. Yo lo hice en la unidad 9, me acuerdo, hace unos años, con un juicio oral. Simulamos y lo hice también en la 32. Sí, también lo hice en la 32. Hicimos un juicio oral simulado con mis alumnos de las prácticas, que era el concepto sociedad, los que metíamos adentro. Hicimos un juicio simulado. Y competíamos contra personas privadas de libertad. Y a su vez les llevé un juez real y llevamos gente de la afuera que hacía de público. Entonces estaban las tres patas, los privados de libertad, estaba la judicatura, estaba el servicio penitenciario, ni hablar, estábamos nosotros de la afuera como facultad, y sociológicamente fue en el marco de una actividad que era un juicio oral, pero estaba basado sobre esto de la reducción del estereotipo a través de la sensibilización, ¿no? Y para colmo, bien rompiendo esquemas como me gusta a mí, el grupo de privados de libertad en el juicio oral no hacía de defensores, hacían de fiscales. Entonces, imagínense la dicotomía de que el preso tenía que ponerse la gorra y acusar a un par, porque el imputado de nuestro era una persona privada de libertad. Realmente tuvieron que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo el eje, la sensibilización. Entonces, promover este tipo de campañas, muchas veces dentro y fuera del sistema penitenciario, puede ayudar a reducir los efectos de los estereotipos negativos, mostrando muchas veces, por eso lo cuento y creo que hasta lo tengo filmado, mostrar historias de éxito, ¿no? De ex internos, de que ciertas actividades realmente se pueden hacer, aunque muchas estructuras del servicio penitenciario a veces no les gusten. Entonces puede servir esto como ejemplo positivo y humanizador, claramente. Esto no se va a poder dar nunca si no hay un apoyo psicológico y un apoyo social de ninguna manera. Es decir, el apoyo psicológico social para con los internos como para con el personal penitenciario. Porque proporcionar el acceso a apoyo psicológico, el apoyo a servicios sociales dentro de las prisiones. Esto, si no se hace de una manera adecuada, no va a ayudar de ninguna manera ni a los internos a enfrentar las prisiones, ni al personal penitenciario a afectar los desafíos que están asociados justamente con esto que hablábamos hoy, que hablaba Janina, del éxito individual y la estigmatización de que siempre termina trabajando uno para el beneficio de aquel que termina por encima mío sobre mi trabajo, haciendo lo que yo hice. Entonces, ahí yo como para concluir por el horario que es y dejarles el planteo abierto para la clase que viene, que vamos a trabajar sobre esto, van a trabajar sobre esto, les recuerdo que la clase que viene no estoy de forma sincrónica, vamos a estar de forma sincrónica porque se los voy a dar de una manera bastante entretenida. La idea es que tengan en cuenta que la nueva cultura y las exigencias del éxito individual, que fue la temática de hoy, junto con lo que son los estereotipos, presentan desafíos tanto para lo que es la población carcelaria como para aquellos que trabajan en el sistema penitenciario. Abordando esos desafíos con una estrategia educativa, con una estrategia psicológica, con una estrategia de sensibilización, creo que vamos a poder, o van a poder ustedes en particular, pero me meto en el grupo, vamos todos a poder avanzar hacia lo que creemos y queremos que sea un servicio penitenciario mucho más efectivo. Es decir, que no solo castigue y piensen que están por salir del Congreso leyes y un código penal que multiplican o triplican las penas y necesariamente, aún de forma no querida, vamos a tener mucha más población adentro de las unidades penitenciarias, cuanto no más unidades penitenciarias, donde todavía no hay los recursos suficientes para contener ese aumento que va a haber. Entonces, tenemos que pensar en una situación o en soluciones que no solo castiguen
que no castiguen, me refiero por la imposición de la pena y el aumento temporal, que de por sí es una pena, porque lleva a un encierro mucho más prolongado. Entonces, desde ese punto de vista, el castigo no querido por la extensión temporal, lo que tenemos que buscar es aquellas cuestiones que hagan que también durante el tiempo necesario del encierro la persona se rehabilite y se reintegre. ¿Sí? Y si realmente volvemos a un esquema de mayor tiempo en esto, en lo que nos estamos quejando, que muchas veces se hace en poco tiempo, imagínense el efecto devastador o negativo si tenemos mucho más tiempo para que una persona tenga ocio, no aprenda determinado oficio, no estudie, no se adapte a las normas intracarcelarias. Entonces, si tienen la posibilidad, anoten eh, autores, googleenlos y fíjense lo que dicen con respecto. Se los voy a deletrar. Goffman es uno de los autores, Goffman, Goffman, que hizo un libro que se llama Asilos, ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales y otros internos. Otro autor es Foucault, Foucault, Michel Foucault, un libro de cabecera, del 75, 3 años antes de que yo naciera. Se llama Disciplina y Castigo, el nacimiento de la prisión. Y quizás para mí uno de los mejores, 2006. El autor es de apellido Hani, es no como no Honey, como la miel, es Hanei. De nuevo, Hani, va, Hanei, es del 2006. El libro se llama Reformando el castigo, límites psicológicos al sufrimiento del encarcelamiento. Cualquiera de estos 3 libros que puedan conseguir, chusméenlo por arriba o le piden, vamos, les ayudo a hacerme trampa. Búsquenlos. Miren, les voy a enseñar. ¿Están todos prestando atención a lo que aparece en pantalla? Sí, ya notamos Está, todo. está usted todavía en profe. pantalla. Ahora estoy yo, claro, sí. Miren, les voy a enseñar 2 cosas. Les voy a enseñar una trampa para aquellos que no lo saben, ¿no? Ahí sí. Si ustedes ponen acá en modo IA, va de nuevo. Sí, ahí sí. Si, ahí sí están viendo. Sí, profe. Ustedes tienen la posibilidad, por ejemplo, de abrir, deje de compartir, ¿no? Ah, porque lo cerré declinado. Va de nuevo. Esperen que se me abra. No sé por qué no se me abra. No se me abre esto. Dani, que dice usted es mexicano, ¿Cómo? el autor Hani, Sí. ¿de ¿Qué dónde es? pasa? ¿De dónde es? Sí, Ya te digo. era Hanie. Ya te digo. Ahí está. Ahí sí están viendo el Word. Sí, El Chrome, perfecto. digo. Sí, Sí. Bueno, miren, esperen que voy a una pantalla acá. Ustedes pueden, ahí donde dicen el buscador, normalmente uno utiliza el buscador. Ponen acá donde dice modo IA y automáticamente Google, excepto que tengan Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, tiene esta posibilidad de ir chateando. Que ustedes chateen con Google, no con Gemini, sino que está potenciado con Gemini. Es mucho más fácil. Vamos, ¿por quién me preguntaban? ¿Por qué autor? por el último que dijo, Hania. Ok.
Miren esto, vamos a la magia. Yo le pongo así nomás. Ahí está todo. Fíjense lo que hice. Solamente puse, ni siquiera le pregunté quién es el tipo, de dónde es, ni qué dijo, ni qué hace. Este sistema de modo IA de Google, que no es Gemini, que nada que ver, te busca en base de datos generales todo lo que hay sobre esta persona. Y vos podés ir chateando con la inteligencia artificial preguntándole justamente eso. ¿Qué me preguntaron recién? ¿De dónde, de dónde es el autor? Es estadounidense. ¿Dónde se formó? ¿Qué vacunas tiene dada? ¿Cómo se llama el perro? Todo. Bueno, simplemente eso. ¿Sí? Ahí tienen los 3 libros, pueden leer lo que quieran, busquen un resumen de cada uno, no se compren los libros ni leanlos todos porque se van a volver locos. En una semana seguimos laburando y se los doy hoy a los 3 libros porque seguramente parte de la temática de lo que demos la clase que viene tenga que ver básicamente con eso. Siendo 9:52, que tengan un excelente fin de semana. No los voy a ver, lamentablemente, hasta dentro de 15 días. Así que bueno, que anden muy bien, que la pasen muy bien. Y nada más. Que tengan un hermoso fin de semana. Ojalá los vean en alguna unidad. Adiós. Gracias, Hasta igualmente. luego.